Hola, soy Juan Camilo Contreras y les vengo a presentar mi proyecto Los derechos no se negocian. En este video pues espero que se les aclaren las dudas de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, Francia se encontraba en una gran crisis, tanto en lo económico como en lo político-social. Entre las causas más importantes que desataron la Revolución Francesa se encuentran los abusos e injusticias cometidos al pueblo, la acción e influencia de los filósofos o enciclopedistas, la crisis financiera en que Francia se encontraba, la debilidad de carácter del carácter de Luis XVI, el cual era el rey, para tomar decisiones. Vale, vamos a pasarnos ahora a las etapas que dividieron la Revolución Francesa, las cuales fueron la reunión de los Estados Generales. El rey convocó a los Estados Generales, se hicieron las elecciones para elegir a los representantes de los Estados Generales. Los diputados y el clero junto igualaban el número del tercer estado. La votación se hacía por estamentos. Así siempre se privilegia a las clases altas. En tercer estado exigió que las elecciones sean individuales. Para impedirlo, el rey hizo cerrar la sala, pero se reunieron en una cancha de pelotas y aquí tomaron el acuerdo de no disolverse hasta no haber hecho una constitución para Francia. La segunda etapa es la convención. En abril de 1792, la Asamblea le declaró la guerra a Australia por albergar a los emigrados de franceses. Después de perder contra los austriacos, se produjo un levantamiento popular en París. Luis XVI fue acusado de traición, fue depuesto y encarcelado, mientras que la Asamblea reunió a una nueva asamblea llamada Convención Nacional. Las primeras decisiones de la convención fueron proclamar la república y procesar al rey, pero después de los jacobinos consiguieron que fuera condenado a muerte. Y la tercera es pues la más conocida, supongo yo, que es la muerte de Luis XVI. El rey Luis XVI murió en la guillotina en enero de 1793. Muchos franceses sintieron la muerte del rey. Mientras tanto, Inglaterra, con España, Prusia y Austria formaron una coalición y atacaron a Francia por todas sus fronteras. La convención estaba dividida y empezó una gran sublevación de campesinos que permitió a los grupos más exaltados liderados por Danton, Marat y Robespierre tomar el poder. Y pues ahora vamos a hablar de las consecuencias que trajo la Revolución Francesa. La primera es la transformación política. El liberalismo se basa en que el pueblo es el verdadero soberano y el rey solo un delegado que tiene que gobernar en beneficio de sus súbditos. La Constitución garantiza los derechos del ciudadano. El poder está dividido entre el rey, el parlamento y los tribunales. Y la tercera, cambios sociales. La Iglesia pierde muchas de sus propiedades. Uno de los más importantes fue la supresión de los derechos feudales. En este capítulo de Los derechos no se negocian, hablaremos de una de las personas más importantes en la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés, nacido el 15 de agosto de 1700 en Ajaccio, en una familia numerosa de 8 hermanos, 5 de ellos varones. La madre de los hermanos era María Leticia Remolino y su padre, Carlos María Bonaparte. Su madre fue la que le enseñó casi todo lo que sabía. Su padre fue el que le consiguió la beca para estudiar en una escuela militar en Francia. Cuando la Revolución Francesa ocurrió, Napoleón intentó regresar a Córcega, pero tiempo después se vio obligado a volver a Francia. Cuando Robespierre tenía al pueblo sometido a la etapa de terror, después de ser nombrado primer cónsul y luego vitalicio, se autoproclamó emperador, teniendo como objetivo la igualdad de la población ante la ley, hacer desaparecer los privilegios de los nobles, entre muchos otros. Pero su ansia de expandir su imperio lo hicieron perder en Leipzig y finalmente derrotado en Waterloo. Cuando Napoleón fue derrotado por primera vez, las grandes potencias ganadores se reunieron en un congreso en Viena en 1814 para intentar restaurar los cambios que Napoleón causó y evitar que surgiera un nuevo Napoleón. Esto tuvo varios objetivos, como la Santa Alianza, una alianza política y militar en la que se reunieron los ejércitos monárquicos, o la cual redistribución viejo continente junto a la restauración de las monarquías.
El liberalismo es un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica. Y la igualdad El liberalismo es un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica, que defiende como idea esencial el desarrollo de la libertad personal, individual y la igualdad de derechos para conseguir el progreso de la sociedad. En este capítulo de Los derechos no se negocian, vamos a hablar sobre algo que estaba sucediendo en las colonias americanas paralelo al surgimiento de las ideas de la Revolución Francesa, además de algunos datos de la vida allí junto a los ideales que impulsaron su independencia. Por los años de 1700, en España empezó a surgir la idea de crear normas para poder controlar las colonias, ya que éstas empezaron a ser autosuficientes, es decir, que entre las mismas poblaciones se realizaba el mercado, por lo que no era necesario comprar a los españoles. Esto, sumado al decaimiento de la minería y la falta de trabajadores en las mismas, fueron razón suficiente para el surgimiento de las reformas borbónicas. Por la parte de la economía, España se convirtió en un centro de productos manufacturados para crear una economía complementaria, haciendo que América vuelva a depender de España. Para obtener estos productos también se eliminó la flota como galeones, para que cualquier barco español pueda comerciar. Como otra medida, se crearon nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes, sumando a la creación de nuevas aduanas. Hablando de América, en ellas había una organización que fue determinante para la vida en la misma. Las dominantes son los blancos españoles y los criollos españoles nacidos en América. Ambos podían tener cargos políticos e influencia en la economía, pero los criollos no podían acceder a los cargos altos. Los nativos indígenas eran usados como sirvientes o fuerza de trabajo para minería y agricultura. Después los utilizaron para algo llamado encomienda. Esos trabajos luego se les darían a los esclavos negros que trajeron desde África a causa del descenso de la población nativa y la decaída de la minería. Pero controlar América no sería la única preocupación de los españoles, ya que a los años de 1789 comenzarían a surgir movimientos que pondrían problema a la monarquía española. La primera es la Revolución Francesa, que dio paso a la Constitución francesa, y el otro evento sería la independencia de Haití. La misma convertiría a Haití en el primer país en independizarse, lo que inspiraría a las demás naciones porque si él pudo, yo también. Además, esta fue la única que partió desde los esclavos, quienes no habían crecido con ideas, hicieron que fuera la más remarcable, pero por lo que le llegó después hizo que fuera la más olvidada. Haití pasó por deuda, deforestación, corrupción, explotación, etc. Sin olvidar la colonización, la ocupación por Estados Unidos, revueltas, golpes de Estado y dictadura hasta la llegada de 1957 de Francois. Papa-Doc Duvalier, quien impuso uno de los regímenes más corruptos y represivos de la historia moderna, que duró 28 años y causó muchas atrocidades y malversaciones. Pero a pesar de esto, la idea de la independencia siguió adelante, y aunque no fue a agrado a comprensión de todos, en la Nueva Granada fue apoyada principalmente por los por los criollos, sumando que se manejaban las cosas en el territorio americano. Los criollos, quienes querían de la participación del pueblo y que las decisiones no se tomen por una sola persona, el rey. Todas las ideas que impulsaron este movimiento vienen de uno más importante. Ideas como la igualdad de derechos y la división de poder surgieron a la Ilustración gracias a los pensadores ilustrados, un grupo de intelectuales, pensadores, filósofos que descontentos con el antiguo régimen. Listo. Este es el último capítulo de Los derechos no se negocian. Hoy trataremos nuestro último tema, el intervencionalismo. Se denomina intervencionalismo a la tendencia a intervenir, participar o inmiscuirse en asuntos ajenos a los propios. Este fenómeno normalmente se refiere al hábito político y económico que, para relación de los demás videos, es el que vamos a trabajar. En el caso de la economía hace referencia a la participación o interferencia del Estado o de los órganos de la administración pública de la actividad económica de nuestro país. Pero en el caso de la política existen dos casos, el interior y el internacional. El interior se trata de cuando un poder se excede con sus atribuciones o facultades e interfiere en las decisiones o acciones de otro poder dentro del mismo Estado. El internacional es cuando un país, por medio de un conjunto de acciones, pretende influir o interferir en las acciones y decisiones de otro país, valiéndose de diferentes mecanismos de presión y coacción que van desde la diplomacia hasta el uso de la fuerza.
Como ejemplo vamos a usar uno de los más conocidos, el cual es el canal de Panamá. Panamá era inicialmente parte de Colombia, pero Estados Unidos estaba interesado en este para expandir su poder colonial en América, ofreciéndole apoyo a Panamá en la construcción del canal para así poder usarla para su propio beneficio de aumentar su poder marítimo e influenciar la economía en Panamá.